ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Yo creo que hay por lo menos dos panelistas que creen que lo de Shakira era una doble ahí. La abuela Shakira. ¿Esa es tu teoría? ¿Ah? ¿Dos panelistas? La Francesca cree que Shakira no era Shakira. Ya. Que era una versión rejuvenecida y... No, yo no digo rejuvenecida, digo Envidia. incógnita, porque efectivamente unos lentes muy grandes. Francesca incluso piensa que son amigos de ellas que pudieron estar en ese momento. ¿Y quién más? Podría haber sido Aldo ¿Quién con más? lentes. ¿Y Camilo? Aldo con Camilo lentes. tampoco cree que fue Shakira, que era No, ella. yo creo, doy fe de Francesca, ella sabe mucho más que estos Sí. temas que yo. Es que yo vi la inauguración y parte del partido, la verdad que bien poco. Pero la inauguración sí, porque me gusta ver un poco el espectáculo. Y efectivamente creo que fue extraño. Entre que un artista venía muy rápido con el otro, el playback se les quedaba pegado del artista anterior, o sea, Maná terminó contando Shakira. Ay, no. Como No, que Maná era como el Día de los Muertos, ¿no? Maná... Ellos ya no estaban, pero mandaron su espíritu. Pero Camilo, ¿cuántos amigos tenés como Maná? Gente que con el pelo así de largo. que se quedó detenida en el tiempo, ¿ya? Rockeros No. antiguos vestidos como... Se miran el carnet, dices tú. No, Que les creció la guata y usan pitillo. no, tengo tres amigos que entraron a esta onda así. No sé si les pasa como que los cincuentones bajistas, que entonces tienen que entrar a una banda, pero son todos bajistas. Es que es más cool ser bajista, encuentro yo. No, yo encuentro que es más fácil, pero son... La guitarra, pues la guitarra la Entonces, llama. como todo en la crisis de los 50, no, es que yo tengo una banda. ¿Y qué tú crees? Caíto. ¿Ah, sí? No te Caíto rías. bajista. Es que yo tengo una banda. ¿Y qué toca? El bajo. Pero Caíto anda con poncho, no anda con chaqueta de cuero como Maná. Sí, es verdad, es distinto. Pero debajo tiene pitillo. Sí. Ahora, tengo un comentario que hacer y lo hago porque la quiero mucho, porque en algún momento fue como la reina de Chile, Salma Hayek. No te podéis vestir como para ir a la oficina a una inauguración. Sobre todo si soy Salma Hayek. No la vi. Pero ponle algún empeño. ¿qué tipo de comentario es ese? Más o menos parecido al que hiciste ¿Por qué tú ayer Salma sobre los Hayek? jugadores más bonitos del mundial y esas cosas. Pero ¿por qué Salma Hayek muy es la distinto. reina de Chile? Ahí me perdí. Ay, Francesca. No, Porque tuvo un touch and go con Masupo, ¿no? Sí. Ah, ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo eso no se sabe? ¿por qué ¿Cómo no sería? se sabe? Se ha comentado, le han preguntado 24 veces. Masupo dice que está chato que le pregunten. ¿Y a Salma le han preguntado? A Salma le han preguntado. Tengo que ¿Y qué ha ser un dicho? poco más de la A- casa. adorable. Un muchacho adorable. Uno podría hacer muchas cosas. No sabía eso. ¿eh? Muchas cosas de Mazú que juega bien. Y esa cuestión despreciable Vamos. que tiene la... Uno duró 3 meses. 3 meses. Hubo vínculo. O sea, fue... Ay, Cachangó, no pero- duró 3 meses. Pero Duró un set y medio más o menos. No. Bueno, fue Es que depende del tenista, un puede ser touch mucho and tiempo o go. poco. Fue un touch and go. Set y medio, depende del tenista, puede ser mucho o muy poco. Es Esto verdad. es muy viernes, me Es encanta. verdad. Sí. Pero vieron que esa tontera que la Copa del Mundo no la puede tocar nadie que no la haya ganado. ¿Ya? ¿Ya? Como no fue Claudia Sheinbaum ayer en un acto de desprecio hacia Infantino, como no va a ir Trump hoy día y todo, el pelado está solo en la tribuna. E inventaron esta cosa de que, porque habitualmente la Copa la lleva el equipo que la ganó. Sí. Un argentino tendría que haber llevado la Copa ayer y todo el cuento, y la habría llevado a mano descubierta, Francesca. Pero como Salma Hayek no ganó la Copa del Mundo, se tuvo que poner guantes para entregar la Copa. Ah, y todo bueno. era medio ridículo, ¿cachai? Bueno, ahora entiendo por qué estaba vestida como oficinista. Con guantes. Con guantes. Sí. Bueno, porque tenía un rol también protocolar. Po, ¿no? Pero debería haber ido con la serpiente en el cuello. No, eso. pero... y los vampiros al lado. Cogote y los vampiros, que es la imagen que uno tiene de Salma Hayek, ¿no? Oye, sí, qué gran película. En todo caso. Oye, pero espérate, lo de Infantino con Trump no es tan así porque se tomaron unas fotos juntos en la Casa Blanca. Sí, pero Infantino le echó. Han reproducido ahí portadas de prestigiosos medios futbolísticos que ponen a Sí, Infantino como de títere. marioneta, sí. Sí, yo creo que... y además Trump está preocupado de otras cosas hoy día y por lo tanto no va a ir Bueno, a la porque ceremonia instaló inaugural. algo de una lucha en la Casa Blanca, que es una lucha mixta y que la quiere dejar para siempre, casi como una nueva patrimonio de la Casa Blanca. Como la Torre Eiffel. ¿Viste Claro, que como la comparó con la Torre sí, Eiffel? Lo comparó con la Torre Eiffel, que finalmente es un ring.
porque está de cumpleaños el domingo, entonces él quiere ver lucha y mixta que... Está viendo demasiadas películas malas del Imperio Romano. Yo creo que él tiene una historial de películas malas. No, pero esas malas, como las de los romanos de los 50, que Sí. todos se vestían igual. Se llama el Peplum. De cartón piedra. Pues- Película de cartón piedra. Igual buena. Eran buenas. Eran buenas. Víctor Mature era bueno, güey. Carlton Heston y esas cosas. Aceleradas las carreras, estaban mal coordinadas. Los tipos todos peleaban igual. Ta, ta, ta. Eso es como el playback de ayer de la inauguración del Mundial, ¿ah? Oye, pero ¿en serio va a hacer eso? ¿Quién? ¿Tú, el ¿Donald Trump? presidente de los Estados ¿Todavía? Juntitos? Bueno, dijo eso, pero Sí, igual no, Donald sí. Trump dice cualquier Estoy cosa tan- y después hace otra, pero ella Él ha dicho que hemos pasado 2000 años desde... No, pero instaló un ring ordinario, así como juego inflable, de jardín, de la cuestión esa de los niños Juegos cuando los infantiles. fines de semana los papás los llevan a jugar a los juegos inflables. Una cuestión así en la Casa Blanca porque él el domingo está de cumpleaños, entonces él va a ver, porque yo creo que Donald Trump no entiende el fútbol y no le gusta el fútbol, le gusta esta cuestión de la lucha mixta. Me voy a guardar mis comentarios con respecto al tema. Basta de la lucha mixta, no existe eso. Eso No pelean hombres contra mujeres, es la lucha. Dile lucha libre si quieres. No, si tiene un nombre, si ayer lo explicaron. Es porque esa... No, yo creo que tiene razón Francesca. No Sí, va a tengo estar. razón. Oye, esta vez te estoy Sí, contando No, mucho. hoy es mi día, Porque absolutamente. efectivamente tú puedes pelear con artes marciales o Y la box. vida igual está acá. Puedes ir con cualquier habilidad Es guerrera. media despreciable porque a diferencia del boxeo y otras artes marciales, la lucha grecorromana y esa cuestión, tú le podés pegar a tu adversario cuando está en el suelo. Le puedes. Claro, en esta sí. Puedes seguir pegando cuando está noqueado, digamos. Exacto. Y eso- Muy Donald Trump, me imagino. Eso es muy Sí, Donald sí. Trump. Aunque él no le ha pegado a nadie todavía, pero... aunque después pida disculpas, digamos, o diga, hoy me equivoqué. Ya, Pida está desesperada, quiere que No echemos estoy al debate. desesperada, solo que no sé qué. O decir. que haya dicho 38 veces, creo que ayer decían en algún medio de comunicación que el conflicto con Irán estaba a punto de resolverse. Sí. Lo ha dicho 38 veces. Claro, mientras se lanzaban misiles Sí, mutuamente. sí. Muy bien, muy Donald Trump. Estamos hoy día con Francesca Parodi, magíster en comunicación política y miembro de la Comisión Política de Evópoli. Francesca, un gusto como siempre. Muchas gracias. Estamos con Marcelo Mella, investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, cientista político, columnista, todavía no de acá, y escritor. Marcelo Mella, Hola, ¿cómo estás? buenos días. No me han avisado que hay columna. Tenemos Aldo que hacer quedó eso. con ese sí, compromiso. sí, sí. Está ocupado. Pero lo vamos a Más hacer. ocupado que maná. Pero lo vamos a hacer. Y con Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile, especialista en regulación económica y políticas públicas. Bienvenido, Camilo. Buen día. Como viernes nublado, donde deberíamos haber tenido sopaipilla, lo lamento, Camilo, francamente se nos pasó. Con palta, Yo dijo. traje la palta, así que se... Quedó ahí la palta. Les propongo el ejercicio de resumir lo que ha sido una semana bien agitada a partir de lo que más les ha inquietado. Está el tema de la acusación constitucional sobre la mesa, el tema del CAE, está el ordenamiento político del Parlamento a partir de la discusión del megaproyecto. Te doy el comodín, Camilo. Parte con lo que más te inquietó esta semana. Que no sea maná. Lo que más me inquieta de esta semana es que no veo que haya nada muy interesante. Creo que las conversaciones están todas demasiado en temas muy higiénicos, en temas que están bien, pero no veo una discusión más estratégica, una discusión más inspiradora. Está todo muy... en discusiones como muy básicas, en proyectos y en discusiones que son números pequeños por acá, números pequeños por allá, y no veo que alguien esté liderando con inspiración el debate público. Es un pésimo titular para un panel de conversación, te quiero decir, no hay nada que haya interesante. Bueno, muchas gracias, nos vemos mañana. Bueno, me llevo mi palta y hay sopaipilla en la esquina, así que no importa. Te puedo decir que, por ejemplo, la discusión del CAE me parece que hay dos visiones del mundo que son tan increíblemente opuestas que lo hace ya por lo pronto atractivo, ¿no? Pero creo que me estás apoyando, Aldo, ¿Ya? porque son dos discusiones, pero no son inspiradoras. Son dos posiciones de trinchera, unos que sí, otros que no. Lo mismo que con el secreto bancario. No entran a tener una visión más de inspiración. Sí. ¿Por qué queremos CAE o no queremos CAE? No, es que vamos a ir a cobrar CAE. No, es que ¿cómo se te ocurre cobrar el CAE? Oye, es decir, es como todo está muy maniqueo, ¿no? Es como
Y lo mismo en todos los temas. ¿Ideologizado? No, es que sí, O pero ni si- no o quiero tú decir crees que ni ideologizado siquiera hay porque- idea ahí. Pero yo creo que la palabra ideologizada también se ha desnaturalizado demasiado en Chile. Las personas está bien que tengan ideologías, sí, o ideas políticas, y está bien tener ideas políticas. Pero aquí ni siquiera es eso, no es por una, oye, mira, yo creo en este tipo de sociedad y por lo tanto yo creo que tenemos que tener un sistema de beneficios sociales educacionales. No, es que yo creo en este tipo de sociedad y yo creo que debería ser otro. No, es como, si tú dices que hay que cobrar el CAE, yo tengo que decir que no hay que cobrar el CAE. Si tú dices que hay secreto bancario, yo tengo que decir que no hay secreto bancario. Y nadie es capaz de saltar ahí e inspirar. Es decir, tú me dijiste qué es lo que me llama la atención, y no de esta semana, de hecho lo he comentado en otros lados, que falta en diferentes lados, alguien que inspire. Está todo muy, o en temas muy higiénicos, oye, que faltan 5 lucas acá, que faltan 3 millones acá, que hay que poner la deuda acá, o en estas discusiones tan binarias, más que ideologías son como binarias, porque no veo tampoco el trasfondo o el fundamento de las posturas. Por ejemplo, cobrar una deuda, a ver, en principio uno diría, a ver, deberíamos tener una sociedad que, ¿verdad?, las deudas se deben pagar, ese es como un principio. Ahora, siempre en cualquier lugar, bueno, como todo en la vida, no, pues hay que ver también el caso a caso. Hay que ver que hay tal vez personas que sí quisieron pagar, pero que no pudieron pagar. Bueno, formalicemos un procedimiento para que lo puedan hacer, pero no por el solo hecho de no pagar, esa familia, esa persona va a ser per se fresca, patúa, o tal vez otros sí lo son, pero entrar un poco más a la dinámica y por qué queremos o no queremos un CAE, por qué lo podemos seguir diciendo. Podríamos llegar incluso a decir, oye, Chile necesita también solamente tener profesionales universitarios cuando en verdad lo que falla por todos lados es, no sé si a ustedes les pasa, conseguir técnicos de buena calidad. Sí. Mira, ayer estuve leyendo que las empresas que están desarrollando la inteligencia artificial, que es lo máximo de tecnología, lo que están es promoviendo becas para técnicos, porque lo que se tiene que hacer hoy en día en el mundo es construir infraestructura. Entonces necesitas técnicos electricistas, técnicos metalúrgicos, técnicos en ese tipo de... Pero nosotros no podemos entrar en esas conversaciones. No alcanzamos, dices tú. Entonces, por eso digo, me gustaría ver que alguien empieza a liderar y a inspirar las conversaciones, no solamente plantear tú malo, yo bueno, tú feo, yo lindo. Eso Sí, es lo que me llama. yo lo veo complejo el tema del liderazgo de alguien, porque en primer lugar porque queda mucho tiempo para las elecciones y las discusiones más de fondo, yo creo que se gatillan o la disposición, Camilo, para asumir riesgo y entrar en debates más de concepto, ocurren cuando hay un escenario electoral que tú lo puedes ver ya, que es más nítido. En este momento la posición no existe. Existe un espacio, es posición municipalista, que tú puedes ver que ahí se podrían proyectar algunos nombres. No hay mucho más, porque el resto de la oposición partidista están en una cosa como la que tú dices. Si Kass dice blanco, nosotros estamos en negro. Y esa discusión es una discusión, además, muy poco rentable para la oposición. O sea, si la oposición no sale de esa oposición permanente, sin argumentos, sin principios, sin un porqué, yo la verdad es que veo en 4 años más el panorama negro absolutamente para la oposición de partido, ya sea la antigua Concertación o el bloque Frente Amplio Partido Comunista, no van a ser competitivos. Eso lo veo hoy día porque no hay grandes razones y eso lo refleja la encuesta CEP. Lo que vemos es una pérdida de esperanza de la gente que es dramática, que era mi punto para la pregunta del Aldo. El tema de la semana, yo diría algunos datos de la encuesta CEP, que son paradojales. Por una parte, una sociedad muy desesperanzada, una sociedad que no cree en el gobierno. Desconfiada. Y por otra parte, tú ves algunos números que muestran un repunte de la valoración de la democracia, de la valoración de las instituciones republicanas, por ejemplo, las universidades, por ejemplo, las policías, lo que es una buena noticia. Pero, digamos, hay un clima en Chile que es muy complejo y que afecta a los sectores medios, los sectores populares y también al empresariado. Olvídate que bajando la carga tributaria, tú vas a conseguir una reacción mecánica del empresariado para invertir.
Aquí hay un tema de confianza que es general en el país. Y hay una discusión sobre las reglas del juego que es muy poco amistosa y que nos invita a revalorizar la economía en Chile. Las declaraciones de Quirós, tengo que decir, por ejemplo, en el Chile Day, de que Chile tenía un estado capturado, yo no sé a quién se le ocurre que eso puede tener un buen impacto a nivel internacional. No sé quién puede creer que decir eso en Chile Day puede ser una buena estrategia de marketing país. Entonces, es que precisamente en esa línea... lo veo muy complejo el loop. ¿Ah? Perdón, pero es que lo mismo, el gobierno tiene esta reforma, que es la más significativa, pero yo creo que nadie ha entendido por qué esa reforma es importante, sustantiva, va a permitir el desarrollo de la sociedad chilena. Lo han explicado de una manera totalmente higiénica. No, mira, es que tenemos que cuadrar caja, hay mucho gasto, entonces vamos a cuadrar y listo. Pero la gente dice, bueno, pero en la sociedad, calidad de vida, calidad educacional, calidad social, urbanismo, no sé, perdona Francesca, pero es que estoy... No me hagas darte la palabra, Francesca, tú eres la reina del tema libre en este programa. ¿Puedo cantar, maná? Adelante, por favor. A ver, yo creo que efectivamente siento que no hay una oposición ordenada. Creo que la oposición es más contra algo que a favor, digamos, de promover algo diferente. Y creo que eso de alguna manera ayuda poco al gobierno, desde el punto de vista que pueda hacer y deshacer, digamos, lo que quiera, independiente de que esto tiene un tema matemático de los votos que requieren el Congreso y que eso requiere de conversaciones. Creo que hemos aprendido muy poco de lo que pasó durante los procesos constitucionales, tanto el 1 como el 2, porque el pecado fue el mismo. Lo que pasa es que los actores eran diferentes. Y finalmente las mayorías terminaron aplastando a las minorías y el resultado yo creo que fue bastante decidor con respecto a ambos procesos, con respecto a los resultados que tuvo una vez que se llevó al proceso democrático. Y creo que eso es una buena señal para el país, desde el punto de vista de que nadie se lleve la pelota para la casa, y entender también que efectivamente la gente tiene sus ideologías, que son legítimas, que son válidas y que tienen que ser respetadas también, independiente de que la persona que me está hablando piense absolutamente lo contrario de lo que yo pienso. Siento que esta valoración democrática que habla Marcelo creo que va muy de la mano de eso. Ahora, ¿la política está a la altura de eso? Eso yo creo que es más complejo. Y ahí también hablaban recién, porque Camilo decía lo de la falta de liderazgo, de personas que inspiren. Las personas que se ponen primero en el campo de batalla son las que reciben los balazos. Y yo creo que eso es una lección bastante aprendida. Creo que lo que pasó con Bodanovich en la última encuesta CEP con el alcalde, de alguna manera a mí me trae a colación lo que le pasó a Evelyn Matei. Efectivamente, Evelyn Matei durante los últimos años lideraba por lejos la elección presidencial o la figura mejor valorada. Y recordemos que Evelyn Matei, muy a mi pesar, terminó quinta en la elección presidencial. Entonces, yo creo que los tiempos en política son muy importantes. Y los liderazgos, y yo creo que ahí también hay un aprendizaje, los liderazgos no solamente van acompañados de la persona que más bien me cae, sino que también el proyecto que representan detrás. Y ahí creo que fue un problema que tuvo efectivamente Evelyn Matei y que pudiera eventualmente también tener Bodanovich. El hecho de que una persona le caiga bien a la ciudadanía y que lo encuentre, bueno, un buen liderazgo, no necesariamente está hablando de que el proyecto político que esa persona representa es el que de alguna manera la ciudadanía está buscando. Y eso yo creo que es una carencia absoluta de ideas de todos los sectores. ¿Por qué no estoy con el gobierno de Kast? Porque no sé por qué no estoy con el gobierno de Kast, pero lo que sí sé es que si él va a decir A, yo voy a decir B. Si él va a decir negro, yo voy a decir blanco. Porque eso lo entiendo como un liderazgo. Y ahí yo creo que tenemos un problema. Y también creo que las lecciones aprendidas son efectivamente que los primeros soldados que se ponen en la cancha son los que reciben los balazos. Y hoy en día, a 3 años de una elección, es demasiado costoso ser la persona que lidera o que lleva la batuta. Y eso... Dale, Camilo. No, pero te gusta interrumpirme hoy día, dale. Vamos. Te he encontrado razón varias veces. Ya, muy bien. No, pero es que hoy es un buen día. Ustedes dijeron 2 cosas interesantes. Dijeron, ¿verdad? Es que no hay ningún proceso electoral cerca, por lo tanto es muy riesgoso. Pero por otro lado... Es lo que compensa el pistoleo, ¿cachai? Exacto. Eso. Pero por otro lado es contraintuitivo para las personas porque también hace muchos años estamos diciendo, oye, demasiadas elecciones nos marean. Incluso ha habido propuestas de hacer un poco como
¿por qué no llevamos las elecciones de gobiernos locales al primer semestre, el último año del gobierno, y las elecciones políticas al segundo semestre del gobierno, para que los 3 primeros años el gobierno pueda concentrarse a gobernar, a ejercer su programa y que la oposición se pueda armar? Entonces, ahí también me pierdo un poco, porque es decir, o queremos ordenar esto de esa forma o necesitamos las elecciones para que los liderazgos florezcan, pero son liderazgos también muy electorales. Entonces, pues... Es que ahí te doy vuelta la duda, porque efectivamente, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Ganar elecciones? ¿O estamos realmente buscando plantearle un proyecto político al país que pensamos que es el mejor o que va a hacer que de alguna manera Chile sea un mejor país? Y yo, lamentablemente, la respuesta, y ahí soy bastante pesimista, es que pensamos en las elecciones. Si lo que único que nos importa es cuánto ganamos aquí, cuántos alcaldes tenemos, cuántos concejales, y no directamente cuál es el proyecto que le queremos plantear al país. Y ahí yo creo que, efectivamente, si tú miras la última elección presidencial incluso, te ves, particularmente en la primera vuelta, yo siento por lejos que el programa de gobierno más masticado era el de Evelyn Matei, pero por lejos. Sí. Y que efectivamente te planteaba una hoja de ruta, tenía claridad, te puede gustar más o menos, Claro. pero había una línea a seguir. Y tenías otros proyectos, como por ejemplo el que terminó ganando, que efectivamente eran más titulares y el plan no sé cuantito, pero el detalle de ese plan no existía. Entonces, ¿qué estamos buscando? Ganar elecciones. Y mientras sigamos buscando ganar elecciones, vamos a descuidar la democracia, vamos a descuidar las instituciones, porque efectivamente el mismo tema de que hablamos antes cae cuando hablamos del secreto bancario. Oye, resulta que tenemos que oponernos porque el presidente dice esto, o tenemos que hacer esto porque... Y eso efectivamente te está hablando de un tema, de un gallito, que el gobierno no se fortalezca, porque no me conviene que se me arranque, electoralmente digo, pero realmente el proyecto político que tengo yo es estar en contra de él. Y esto le pasó, y esto le pasó a Piñera, esto le pasó a Boric, y esto le está pasando a Kast. Frente a la pregunta de Camilo, entre 2020 y 2024 hubieron 16 elecciones. O sea, cuando tú me decís, ¿no es contraintuitivo? En cierto sentido sí, pero está claro que cuando decimos no deja las elecciones en este periodo 2020-2024, pensar el país, estamos hablando de 16 elecciones. O sea, yo creo que podemos encontrar un punto medio entre 16 y 4 años donde no hay elecciones que, digamos, establece una condición que en general los políticos entienden como el estímulo para liderar algo. Porque lo que pasa es que lo que dice Francesca es muy cierto. Si Bojanovic sale con más fuerza, va a tener costos. Los dardos van para allá. Y va a desgastarse antes de tiempo. No va a llegar. Eso es claro. Ahora, que Boric esté tratando de liderar ahora al sector, a mí me parece... inconveniente, un despropósito. Bueno, y además, otro café, ¿no? Sí, porque te mete en una discusión hacia atrás del balance de Boric que el país no necesita hoy día. Estamos con Francesca Parodi, con Marcelo Mella, con Camilo Charme esta mañana haciendo País ADN. Les propongo que en el segundo bloque entremos a fijar posiciones con respecto al CAE. Y porque creo que hay dos posiciones antagónicas que quedan muy claras y que han ido tomando aristas distintas en lo que ha significado el debate de las últimas horas. Así es, vamos a hacer una pausa, pero antes contarles que hay una nueva generación de empresas más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Son las empresas agénticas. Con De Fontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Porque esto no es el futuro, es ahora. Cambia tu cabeza con De Fontana. Pide tu super avance líder BCI con un beneficio increíble, hasta un 50% de descuento en la tasa de interés. Elige el plazo que más te acomode y págalo de 6 a 60 cuotas. Con esta tasa a mitad de precio y cuotas a tu medida, el alivio es real. Simula en liderbci.cl. Con Líder BCI ahorra en serio, ahorra todos los días. Y con Claro vive el fútbol en 4K. Si eres cliente TV Claro, disfruta Chilevisión 4K con 4 veces más definición. Y si aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vívelo como nunca antes. ¿Sabes que existe una forma segura y rápida de entregar los medicamentos en centros de salud? Y Locker Medical de Maretec hace esto posible, ideal para centros de salud y farmacias que buscan eficiencia y seguridad. Conoce más de este servicio en maretec.cl. Estamos de vuelta aquí en País ADN junto a Marcelo Mella, Camilo Charme y Francesca Parodi. Qué bien que se alcanzó a entender un poco de lo que hacemos en la pausa. ¿Qué? Hablar de si vamos al supermercado o no y a cuáles. ¿Eso determina lo muy cuico que eres? ¿Cuántas veces vas al supermercado tú, Pia?
No, yo creo que no cuántas veces determina a qué supermercado va. Ajá. Si vas a comprar hormiga o comprar grande. También, sí, no tienes razón, también eso. Depende. En Zapallar no puedes ir al Unimark. No hay. ¿Qué dato más freak? Aprendió el dato, digamos. Porque Unimark quería ampliar o no instalar una... Y la población local Hubo una movilización. se movió de Santiago a Zapallar para protestar. Pero vaya a los suburbios, vaya a Maitencillo y tenía uno, ¿no? Bueno, pero Zapallar no. Sí. No sé, pero hay un Jumbo y un líder en Maitencillo está alto. No, en Zapallar no. Durante mucho tiempo se compraba solo en Leo. ¿Qué pasó ahí con el libre mercado? Y la libre No sé, iniciativa? desconozco. Francesca, ¿qué pasó ahí con Bueno, la sí que me libertad habláis a mí, económica? Yo soy de Conce, oye, voy a Playa Blanca a veranear. Francesca, ¿las deudas se pagan o no se pagan? Las deudas ¿Y se ¿De qué pagan. manera se pagan? Perdón, estamos junto a Francesca Parodi, a Marcelo Mella y a Camilo Charme esta mañana en País ADN. Las deudas se pagan, obviamente que se pagan. Pero, a ver, con respecto a este tema, que yo creo que es bastante más complejo que negros y blancos, y ahí muy de la mano lo que decía Camilo en la primera parte del programa, creo que hay deudas y deudas, o personas y personas más que deudas, efectivamente. Pues la deuda finalmente es un número que lo cobra un banco, digamos, y lo repone el Estado en el ¿Se caso. puede agregar un matiz? Sí. Hay sensibilidades y sensibilidades. Hay Cuando- personalidad y personalidades. Exactamente. Hay romanticismo Cuando y Marcelo romanticismo. Mella hace algunas semanas desordenó esta mesa haciendo un calificativo sobre el ministro Quirós, de alguna no manera vas a decía repetir, parece. que de Creo. alguna manera es como le entramos a los temas. Es decir, la gente se equivoca cuando elige carrera o algo por el estilo y se paga y se paga. No es una manera muy empática en un momento en que te dejas la cuenta en cero. Ese es el matiz que te quería agregar. No, yo coincido absolutamente con lo que estás mencionando. Primero que nada, yo creo que tiene que haber una revisión un poco más exhaustiva y menos romántica con respecto a la educación. Y qué bueno que no está hoy día Gonzalo, porque si no me estaría mirando con cara de no tan contento. De también entender de que finalmente la educación es un vehículo para poder el día de mañana desarrollarte profesionalmente, ya sea técnico, profesional, oficios o de la manera que sea. Y voy a decir algo que es bien impopular, pero no todas las carreras tienen la misma salida. Y esto en algún momento también se debatió y me tocó estar en España cuando la gratuidad se empezaba a cuestionar en base también a la empleabilidad que tenían las diferentes carreras y decir, ¿para qué seguimos teniendo más X si resulta que Abogados. hoy día, por ejemplo, el mercado laboral requiere otro tipo Claro. de profesiones o de expertise? Y eso transforma un debate que podría ser muy romántico, muy vocacional, en algo más práctico. Y eso yo creo que es algo que tenemos que asumir. Y sé que lo que estoy diciendo es tremendamente impopular, desde el punto de vista de, oye, si yo quiero estudiar literatura francesa, ¿por qué no puedo estudiar literatura francesa? Entonces ahí vamos a decir, bueno, sí, pero no con los recursos del Estado, porque efectivamente el Estado requiere otras cosas. Sé lo impopular que estoy diciendo y me hago cargo de aquello. Con respecto a las deudas, yo creo, y no quiero seguir en el tópico de echarle la culpa al gobierno anterior, pero creo que efectivamente ahí hubo un aumento de dejar de pagar el CAE. Y esto se ve en las cifras. Hoy día en la mañana ayer, a la diputada Schneider, que efectivamente decía que no es real ese aumento, es real ese aumento, independiente que haya venido sustantivamente en los últimos años dejándose de pagar el CAE, pero hubo un salto importante, alrededor de 20 puntos, en la entrada al gobierno del presidente Boric, por una promesa que no se cumplió, esa promesa. Hablemos si es responsable, irresponsable haberlo hecho. Creo que efectivamente la deuda se tiene que pagar, pero también creo que se tiene que entender el caso a caso. Hay personas que efectivamente, no nos vayamos muy lejos, el propio fiscal Valencia, cuando salió este tema del CAE, que él no estudió con CAE, estudió con algo más antiguo que el CAE, no recuerdo cómo se llama. Crédito fiscal. El crédito fiscal, efectivamente fue y pagó el CAE, o sea, el crédito fiscal. O sea, una persona que es fiscal nacional, yo entiendo que puede pagar su crédito. Y el problema no es no pagar el crédito por la irresponsabilidad que tiene no pagar un crédito. El problema es que ese dinero se deja de usar para otras cosas. Y eso yo creo que es muy relevante. Si el CAE fue injusto, justo, yo creo que eso es una discusión bastante más de fondo. Pero sí creo que esto tiene que tener una mirada uno a uno, tiene que tener el caso a caso, y obviamente aquellas personas que están en condiciones de pagar el CAE y que creen que no lo tienen que pagar porque como les dijeron que no se iba a pagar, bueno, tienen que hacerse cargo de eso. Yo creo que
Hay que distinguir dos cosas. Lo primero es que efectivamente las deudas se deben pagar. Eso yo creo que deberíamos incluso eliminar la discusión. El tema es que si es un mecanismo políticamente legítimo, que dejar cuentas en cero para hacer efectivo el cobro de una vez, sin ninguna consideración a la diversidad de situaciones que involucra un cobro masivo de este tipo. Yo creo que ahí hay un ripio de la decisión de hacer efectivo el cobro de una sola vez. Me parece con poco sentido político, con poco sentido social, y si me apuran, me parece torpe, que daña incluso, digamos, la capacidad de maniobra en este tema del gobierno del presidente Boric. O sea, barre para adentro el tema. Entonces, yo diría que si se hubiera hecho esto de manera gradual, con mucha comunicación política, el resultado sería otro, porque el país puede entender. Ahora, si tú ves la meta de recaudación de esto, tampoco es que el país solucione los problemas de déficit fiscal cobrando el crédito con aval del Estado. Son montos importantes, no quiero latear acá, pero no resuelve el déficit fiscal que arrastra Chile hace más de 10 años. Entonces, pongamos en contexto esto. Y lo que yo creo sí que merece por lo menos un reproche político es el tono del ministro Quirós al momento de entrar a discutir, a propósito del cobro del CAE, la decisión individual de las personas de qué estudiar. Los datos muestran que los retornos económicos monetarios de la educación superior contienen varios hechos que hay que discutir como país. Lo que decía Camilo, hay un techo al retorno de la educación universitaria, eso sin duda. Chile necesita formar más técnicos porque participan más directamente del proceso productivo, de la innovación de la economía en Chile, y les va a ir mejor. O sea, es tan simple como eso. Ahora, también es legítimo que una persona, independiente del nivel de ingreso, decida estudiar filosofía, sabiendo que el nivel de retorno va a ser un retorno monetario muy bajo y va a ser una inversión monetaria riesgosa. Pero tú no puedes, desde la posición del ministro de Hacienda, cuando estás haciendo efectivo este cobro, decir, bueno, hay carreras que no conviene estudiar. Porque me parece que eso interviene en una decisión que es individual. La discusión sobre la oferta de la educación superior es una discusión que el país necesita. No puede definirse por oferta y demanda, porque si tú pones a competir a las universidades, el costo social de decisiones mal tomadas a nivel de universidad, hay una tremenda lista de espera todavía para estudiar cualquier carrera universitaria en Chile, porque todavía hay muchas familias de primera generación que no solo evalúan como inversión mandar a un hijo a la U, sino también como una ganada simbólica de la familia. Mi hijo está estudiando una carrera que no retorna plata, que difícilmente va a encontrar pega, pero es un orgullo mandar a mi hijo a la universidad. Y perdóname, esa es una decisión de la familia. Ahora, hay que poner información, y creo que el estudio que hace la superintendencia de la rentabilidad de las carreras es la información que necesita el mercado de la educación superior para funcionar con mayor transparencia. Camilo Charme. Es que, a ver, ven, ese es precisamente el tema, y perdón por apoyarme a mí mismo en la primera tesis de la mañana. En esta conversación con Marcelo, con Francesca, se está conversando y se está empezando a ver, ¿verdad?, propósitos. ¿Por qué deberíamos tener esto? ¿Dónde deberíamos avanzar? Pero eso no lo estoy viendo en los liderazgos ni del gobierno ni de la oposición. Entonces caen en la mezquindad de fórmula menos, fórmula más, y todavía no nos explican por qué deberíamos cobrar ese CAE
¿Y para qué nos va a servir esos recursos? ¿Y por qué también culturalmente es bueno que tengamos una sociedad donde el concepto primario de deuda se debe pagar? Porque eso sirve para todo, ¿no? Sirve para la tarjeta de crédito, para el colegio, el TAC. Es decir, es una sociedad donde tiene una cultura de pago, es una cultura sana para los países. Pero no hemos hablado de la educación en Chile. Y ese es un tremendo tema en la época que estamos viviendo como sociedad mundial. Es decir, la inteligencia artificial lo que está cuestionando es qué va a hacer el ser humano. ¿Qué va a tener que hacer el ser humano? ¿Cómo nos vamos a capacitar, estudiar, formar? Porque el tema de la inteligencia artificial no es ciencia ficción, no es Robocop, no es Terminator. Es en verdad lo que está pasando en el mundo ahora, no en 5 años más, ahora. Y lo que se está viendo es que las sociedades que no se pongan actualizada en cómo formarnos, en cómo actualizarnos sobre todo, van a ser desplazados laboralmente. Entonces, y no solamente por las máquinas de inteligencia artificial, sino por otros profesionales de otros países que sí están siendo capacitados. Porque además esto está pasando. En el sector de infraestructura en Chile, que está muy pujante con el tema minero, con el tema energético, después cuando uno habla con los alcaldes, dicen, oye, pero es que ya viene el proyecto, ¿y a quién van a contratar? Y las empresas le tienen que decir, es que no puedo contratar gente, o los tengo que contratar para los trabajos mínimos, y me tengo que traer, ¿saben de dónde gente? De India, de China y de Colombia. ¿Ah? Entonces, pero eso es porque no hay técnicos. Porque no hay técnicos laborales de alto nivel. Entonces, esa es la conversación que queríamos estar teniendo. Oye, ya, cultura del pago bien, un sistema para que algunos vayan a anunciar, otros... Ya. Y lo otro, Marcelo, que tú señalas, y Francesca también, esto sí hay un mercado laboral. Y bueno, pero los mercados tienen ciertas condiciones. Un mercado existe porque primero hay demanda. ¿Ah? Es decir, yo no ofrezco vender turururus, que me pueden parecer muy lindos, si nadie me compra turururus. Entonces también hay... Ya, pero para saber cuál es la demanda, necesitamos buenos canales de información. Y en Chile no hay buenos canales de información para que las familias digan, oye Juanito, oye Camilo, yo sé que tú querés, pero mira, verdad, no tenés actitudes artísticas, pero mira, tal vez es otro lado. En los colegios no se habla eso, y en los colegios privados tampoco, ¿eh? Están todos enfocados a la prueba estandarizada y ahí te vas. Entonces, si se dan cuenta, hay todo un tema sumamente importante, que estamos viendo una transformación mundial debido a la inteligencia artificial, y nosotros estamos discutiendo cada más, cada menos, y efectivamente, cuando te limpian la cuenta, es muy brutal. Sí. Pero el criterio de ustedes fue un error abrir tanto el mercado universitario en Chile, ¿no? Es que falta información, Aldo. Pero que nos tiraran tanta oferta encima fue... Tantas universidades, digamos, tantas la elección de la carrera te define la vida. O sea, tanta matrícula. Es tu definición de vida. Pero que haya tanto acceso, ¿fue un error o no fue un error? Pero es que hay muchos temas ahí porque, de partida, nuestras carreras son largas. Son largas. Es decir, imagínate una persona entra con 17, 18 años a jugarse la vida por una carrera con una vocación y una entrada, decir, no, yo quiero ser médico, yo soy abogado, quiero ser periodista, lo que sea, cientista político, 17, 18 años, con colegios que, seamos sinceros, los colegios en Chile tampoco te están ayudando mucho a todo eso. No hay información. La otra vez comparamos, Chile tiene 19 millones de habitantes, España tiene 55, y Chile tiene 2 veces más facultades de Derecho que España. 2 veces más facultades de Derecho que España. Nos equivocamos, Francesca, ¿no? Yo creo que, independiente que el CAE me parece un mecanismo muy injusto. Creo que en el momento que se abrió era la posibilidad que había también, y que la gente lo tomó como una forma de tener una proyección que probablemente sin tener una carrera universitaria hubiera sido más compleja. Veníamos de un sistema malo, digámoslo, que recibió muchas críticas. No, de hecho yo creo que se podría haber perfeccionado mucho antes, desde que se empieza a ver que efectivamente no estaba dando para cubrir esto independiente de la irresponsabilidad que pueden tener ciertas personas en no querer pagar porque están esperando que se los perdonen o que se los condonen. Pero yo creo que perdón que lo lleve nuevamente al mundo privado y a riesgo de autofuna, pero si uno va a postular a un crédito, por ejemplo, para comprar una vivienda, te revisan de alguna manera cuál es tu capacidad financiera. Yo creo que cuando se hizo el CAE, de alguna manera, no se proyectó efectivamente cuánto dinero iban a traer, digamos, las carreras que estaban estudiando. Y esto es bien poco romántico porque efectivamente estoy metiendo a mercado, digamos, la educación. Pero es que funciona así.
Es que mañana te van a pagar en base a lo que vale tu puesto en el mercado, independiente de lo vocacional que pueda ser efectivamente tu interés sobre una determinada materia. Entonces yo creo que sí, en el momento que se otorga el CAE, y estoy hablando, y aquí estoy separando obviamente la discusión entre los que quieren pagar y los que no pueden pagar, o los que no quieren pagar y los que no pueden pagar, eso obviamente lo estoy separando, sino que también entender de que efectivamente si tú estás estudiando algo que de alguna manera el mercado no tiene esa necesidad, tu capacidad de poder devolver esas lucas en base a una proyección que se hizo en su momento van a ser bastante menores que una persona que efectivamente estudia una carrera, que está pujante, que yo me acuerdo que en algún momento fueron los ingenieros forestales. Yo me acuerdo que había un boom de los ingenieros forestales hace como, no, la piedra no había nacido todavía, pero Y yo miro con cara de... que después ese boom también se cayó. Con respecto a las determinadas que en algún momento puede haber sido también ingeniería en minería y diferentes carreras que de alguna manera tienen estacionalidades o de alguna boom, que podría ser hoy día perfectamente lo que dices tú, Camilo, cómo nos estamos preparando para la inteligencia artificial, que creo que todavía la miramos un poquito por el lado y le preguntamos el horóscopo al ChatGPT, si no hacemos más que eso con la inteligencia artificial hoy. Y ahí creo que, o el tarot, que también lo hace, y el horóscopo chino, y de alguna manera cómo nos adaptamos a este nuevo modelo donde probablemente las carreras tradicionales no van a tener la cabida o la salida laboral que tienen hoy día. Marcelo. ¿Fue un error masificar la educación superior en Chile? No fue un error. En 1990 llegaban a la educación superior en Chile 250.000 personas. O sea, la educación superior era, al inicio de la democracia, una realidad súper elitista. Y eso no es deseable. Ningún sistema democrático se sostiene cuando 250.000 personas en un universo de 14 millones de habitantes entran a la universidad. Eso no es viable. Hoy día accede a la educación superior 1,5 millones de chilenos. ¿Cómo pasamos de 250.000 a 1,5 millones? O sea, 6 veces más. cachemos la dimensión. ¿Cuál es, a mi juicio, nuestro problema? Que no evaluamos las políticas públicas. No tenemos un mecanismo de evaluación. Aparte de lo que dice Camilo, de información para que el mercado funcione. Pero no evaluamos. El CAE puede haber sido una buena idea en cierto momento. En otro momento habría que haberlo rediseñado. Pero no tenemos esa instancia de rediseño, de reevaluación. Es el mejor mecanismo y luego pasamos a que hay que derogarlo. Y creemos que derogarlo nos arregla el sistema y a veces el arreglo es peor. Entonces tenemos una cosa bien torpe al momento de pensar al país, estoy con Camilo, pensar en largo plazo el país, digamos. Yo creo que el proceso que ha habido Chile en educación superior es deseable, una masificación intensiva en pocos años, pero creo que la discusión sobre las políticas que contribuyen al acceso y la calidad de la información ha sido muy deficiente. Y eso, lamentablemente, lo pagan las familias chilenas. Entonces, creo que existe la oportunidad, yo espero que este gobierno logre sobreponerse a esta discusión torpe en la que nos mete el ministro Quirós nuevamente, de discutir sobre los efectos del retiro del sueldo de una vez y luego, de manera, yo diría, de un paternalismo institucional inédito, nos dice que hay unas carreras que podemos estudiar y otras que no. Yo creo que esa no es la manera de discutir sobre un tema de alta complejidad como este. Ahí Marcelo dijo algo que yo también quiero apoyar y que nos pasa en todo el sentido, que es, en un momento se decide una política pública, se crea un mecanismo, un instrumento que para ese momento histórico, circunstancial, funciona. Pero después lo que pasa en Chile, especialmente, no tenemos ninguna instancia u órgano que evalúe la evolución de las circunstancias y vea si la desviación, ¿verdad?, del objetivo estratégico de esa política el año 95 se mantiene el 2000, el 2005, el 2010. Entonces, claro, nos encontramos, y eso nos ha pasado la discusión de ISAPRE, de AFP,
de educación superior, de CAE, en sistemas de cuentas de servicios públicos, está lleno. Que en un momento, entonces claro, con el vidrio retrovisor tú dices, oye, pero ¿cómo es posible que se hizo este mecanismo? Es que en las circunstancias del año 95 era válido, pero claro, la del 2025 tal vez cambia. Y eso es muy importante, carecemos de esa institucionalidad y de esa altura de discusión. Y lo otro es que nos aferramos entonces después a estas peleas maniqueas de buenos malos, cuando deberíamos decir, oye, ¿cómo mejoramos estos mecanismos para que sigan logrando el objetivo mayor? Y ahí es, insisto, el liderazgo que te defina ese objetivo mayor. Yo creo que también Boric se equivocó como entró al debate. Tampoco le está justificando un objetivo mayor. Él simplemente fue a justificar su decisión, su grupo más de cercano de interés. Yo creo que él entró muy a destiempo y muy mal al debate. Además, el gráfico es malo. Sí. ¿Está mal hecho o está malo? Está mal hecho. Francesca Parodi, Marcelo Mella, Camilo Charme esta mañana despertaron el interés de todos ustedes que han participado y a los que les agradecemos siempre. Nuestros panelistas leen sus opiniones y por lo tanto agradecemos su participación, la de Claudia, la de Héctor, la de Carlos, la de Andrés, que han estado esta mañana con nosotros a través de nuestro WhatsApp, y recuerden que lo pueden hacer también a través de nuestro canal de YouTube. Sí, donde también hay una discusión muy activa. Muchísimas gracias, queridos. Que tengan un buen fin de semana. Buen fin de gracias. Esto fue País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.